Hola, muy buenos días y sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este devocional correspondiente al martes 4 de mayo de 2021 de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Nuestro texto de hoy, de acuerdo al tiempo con Dios, nuestro libro devocional, es Éxodo 12, 37 al 51. Con esto terminamos un capítulo acerca del establecimiento, la institución de la Pascua, la explicación, los reglamentos y el fundamento. El resultado de la plaga de la muerte de los primogénitos, la 10ª plaga, fue devastador para Egipto y para los egipcios. Dice la palabra de Dios que no había casa donde no hubiera un muerto. Los próximos acontecimientos sucedieron con muchísima rapidez. Primero, el faraón rogó a los israelitas que se marcharan, que se fueran. Ellos, por su parte, llevaron consigo la masa sin levadura, ya que no hubo tiempo para cosas como añadirle la levadura a la masa. Tenían que salir con prisa. Segundo, con instrucciones divinas, los israelitas pidieron artículos de plata, de oro y de ropa, en un sentido como salario, muy atrasado por sus años de esclavitud y servicio. Salario que en esta ocasión los egipcios estaban más que dispuestos, más que contentos de darles, con tal motivo que se fueran de inmediato y terminaran estas terribles plagas. Después de 430 años, nos dice el texto, como esclavos en Egipto, salieron en un sentido como conquistadores, cargados con todo este botín que sirvió obviamente para su provisión en los años en el desierto, la construcción del tabernáculo, el arca de pacto. Salieron de la tierra que los había mantenido cautivos por tantos años. El Señor los liberó de la esclavitud. ¿Se pueden imaginar cómo se habrá sentido en esos días los judíos después de 400 años y pico esperando liberación? ¿Cuándo nos sentimos nosotros después de un tiempecito que estamos orando, pidiendo algo a Dios y después de un tiempo se nos cumple? Dios responde y tenemos la respuesta que estábamos buscando. Dios no siempre contesta ahí, pero cuando nos pasa así, ¡wow! Nos ponemos, ¡wow! Gracias Dios, le contamos a todo el mundo, damos testimonio. Imaginen después de 400 años. El lugar de donde salieron los israelitas era Ramesés, una ciudad que ellos mismos habían construido con sudor, lágrimas y sangre a veces. Seguramente los judíos no iban a derramar lágrimas por abandonar un lugar así. Su viaje fue hacia Sucot, una ciudad que es hacia el oriente, pero no se sabe dónde está. Un poquito hacia el suroeste. Pero qué multitud salió. 600,000 hombres. Si se incluye a las mujeres y a los niños que no estaban incluidos, imagínate el número de personas que estaban marchando hacia la libertad, huyendo de la esclavitud en Egipto. Piensen en ese gran número de personas marchando por el desierto. Ahora, yo tuve el privilegio de ir a Israel en el año 2012, 2013, y en el 2013 en particular, a propósito, viajamos hacia la ciudad de Eliad, que es la ciudad más al sur de Israel, sobre el Mar Rojo. Y de ahí cruzamos a Jordania y subimos por el camino donde hubieran tomado los judíos hacia el norte, noreste, hasta llegar al monte Nebo, enfrente de la tierra prometida, enfrente de Jericó. Era un lugar muy desértico, muchas piedras, poca vegetación, muy seco, muchas colinas, pero unos valles tremendos, enormes, por los cuales pudieron haber marchado. Se nos dice que también subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes. Una multitud mixta que probablemente incluía personas que no eran israelitas, quizás algunos sirvientes de los mismos egipcios que eran esclavos, y sin duda algunos egipcios simpatizantes que pensaban que habría alguna ventaja en acompañarles. El día de liberación de Israel era o fue verdaderamente un día que se debía recordar para siempre.
Israel fue instruido a mantener una vigilia nocturna durante la misma noche en los años siguientes para honrar a Jehová por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Y los judíos siguen celebrando esto 3.400 años después. En este capítulo en particular se encuentran varios reglamentos con respecto a la Pascua, y sin duda Moisés los incluyó aquí en el libro de Éxodo para guardar el uso o salvaguardar el uso apropiado de la Pascua. Un requisito en particular es profético para nosotros los cristianos en relación a la muerte de Cristo. Dice el capítulo 12, versículo 46. El cordero se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Se repite esta instrucción en Números 9:12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, se consumirá completamente o se quemará, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Y tenemos que considerar lo que dijo el evangelista Juan. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Eso es, en la celebración de la Pascua no se quebraban los huesos del animal. Y en la cruz del Calvario, cuando los judíos querían que se bajaran los cuerpos porque se acercaba la noche, y bajo la costumbre de ellos se tenían que bajar antes de la Pascua, ahí pidieron que se rompieran las piernas de los dos criminales para que, al no poder sostenerse, no podían respirar bien y morían ahogados. Una muerte horrible. Y cuando fueron a hacer lo mismo con Jesús, encontraron que había muerto, lo comprobaron con la lanza, pero no le quebraron las piernas. Y se cumplió la Escritura, como el Cordero de Dios no fue quebrado ni un solo hueso. Otro detalle interesante: ningún extranjero debía participar en esta celebración. A ningún varón incircunciso se le permitía comer de ella. Si algún extranjero quería honrar el verdadero Dios y guardar la Pascua juntamente con el pueblo de Dios, primero tenía que ser recibido en la comunidad de los israelitas al someterse a todas las leyes y a todos los reglamentos. Y para los varones eso significaba también someterse a la dolorosa circuncisión. Al participar en la cena de la Pascua, el pueblo de Dios confesaba su relación con Dios y los unos con los otros como el pueblo de Dios. Dice ahí la palabra: toda la congregación de Israel lo hará, dijo Dios. Aquí podemos ver una comparación entre la Pascua de los judíos y la cena o la mesa del Señor. De acuerdo a 1 Corintios 5:7, Jesucristo es ahora nuestra Pascua. Y no hay que sacrificar ya más corderos, porque el Cordero de Dios murió una vez y para siempre, ofreciendo como un sacrificio perfecto para quitar los pecados del mundo. Es una gran diferencia entre la Pascua de los judíos y nuestra mesa del Señor, o, entre comillas, Pascua cristiana. Jesús instituyó la mesa del Señor precisamente en la celebración de la Pascua judía con sus discípulos más cercanos, y le dio un nuevo significado, que sería celebrarla ahora, la mesa del Señor, para que podamos recordar su muerte hasta que Él venga nuevamente por su iglesia, de acuerdo a 1 Corintios 11. Claro, la Pascua de los judíos y la mesa o la cena del Señor no son iguales. Sin embargo, si tomamos en cuenta el contexto histórico de cada una, la Pascua y la Santa Cena tienen algunas cosas en común que quisiera señalar. Tanto la Pascua judía como la Santa Cena fueron instituidas para fortalecer la identidad de la comunidad a través de los siglos a la cual pertenecían. Tienen como propósito el recordar y preservar un evento trascendente: para los judíos, la liberación de la esclavitud, y para los cristianos, la muerte de Jesucristo. La Pascua judío no era para todos, como señalamos. Tampoco la cena del Señor, la mesa del Señor, es para todos. La Pascua de los judíos era solamente para judíos o personas que se añadían circuncidándose para identificarse como judíos. La Santa Cena o la mesa del Señor igualmente
en un sentido, es limitada a creyentes en Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 11, 29, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Nosotros limitamos en Torre Fuerte la participación en la mesa del Señor a los que son creyentes en Cristo Jesús, no a los que necesariamente pertenecen a Torre Fuerte o a alguna denominación en particular, pero sí los que han confesado con sus labios, con su boca y su corazón que Jesús es el Señor y que ha resucitado de entre los muertos como nuestro Salvador. La Pascua se celebraba una vez, y todavía los judíos, una vez al año, para conmemorar la muerte del primogénito de Egipto y la liberación de esa misma muerte del primogénito de Israel, de todos aquellos judíos que obedecieron las instrucciones y pusieron la sangre del cordero en los lados de la puerta, y el ángel de la muerte pasó por encima de ellos. ¿Eso qué significa Pascua? Pasar por arriba de, no les tocó la muerte. Y obviamente celebrar la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto para eventualmente convertirse en aquel pueblo especial de Dios que entró en la tierra prometida. Este tipo de celebración ha ayudado a los judíos a mantener su identidad como pueblo a pesar de guerras, persecuciones y casi 2000 años sin tener una tierra propia. La celebración de nuestra Pascua, que es Cristo, nuestra mesa del Señor o cena del Señor, a nosotros nos ayuda a recordar la muerte de Jesucristo por nosotros como el Cordero de Dios, que es lo que nos une en el cuerpo de Cristo como miembros los unos de los otros, hermanos en la fe. Nos provee unidad. Y esa unidad es a base de la muerte de Cristo por nosotros. Así como los judíos lo celebraban con solemnidad y al mismo tiempo con alegría por la liberación obtenida, debemos también nosotros los cristianos celebrar la cena del Señor, la mesa del Señor, con solemnidad. Costó la muerte del Señor el liberarnos del pecado y la muerte, pero al mismo tiempo con gozo, porque hemos sido liberados de la pena de la muerte, pena del pecado, perdón, que es la muerte. La pena del pecado es la muerte. A ver si lo dije bien en Romanos 6, 23. La próxima vez que tengan oportunidad de celebrar la mesa del Señor con nosotros, como iglesia, recuerden ese propósito. No es solo un rito cristiano, es un recordatorio que nos une y fortalece el cuerpo de Cristo al recordar juntos el precio de nuestra salvación. Vamos a dar gracias precisamente por eso. ¿Por qué no? Oren conmigo, acompáñenme en sus corazones al dar gracias por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestra Pascua. Padre, queremos darte gracias por el Cordero de Dios que fue ofrecido una vez y para siempre, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, cancelando nuestros pecados como el Cordero de Dios que quita, no borra, no cubre, quita, elimina, cancela nuestra deuda debido a nuestros pecados, que es la muerte. Y ahora en Cristo Jesús podemos tener el perdón del pecado, la vida eterna y la salvación. Queremos darte gracias el día de hoy, que Jesús es nuestra Pascua. Alabado seas, glorificado seas en el nombre de Cristo. Amén y amén. Si tiene algún motivo de oración, por favor déjalo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos. Recuerden, también estamos teniendo oración por Zoom cada lunes a las 7 de la noche y el enlace aparece ahí en la página Facebook cada lunes en la tarde. Ya regresamos a cultos presenciales a las 11 de la mañana y a la 1:30 o 13 horas con 30 minutos cada domingo, y los jóvenes de secundaria y prepa cada 2 domingos. Ya para este domingo, que será 9 de mayo, el primer servicio tiene cupo completo, solamente hay espacio en el segundo servicio de las 13 horas con 30 minutos o la 1:30 de la tarde,
y encontrarán nuevamente los enlaces ahí en la página de Facebook. A veces hay que descender un poquito en el muro de las noticias para encontrarlo. Si no, envíanos un mensaje inbox y nosotros le ayudamos a inscribirse en ese culto. Nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles 5 de mayo a las 19 horas con 30 minutos a las 7:30 de la noche. Estamos en esta serie estudiando una selección de los 150 salmos, una selección de los más conocidos y nuestros más favoritos. Gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos veremos mañana, próximamente, en nuestro devocional a las 9 de la mañana. Los esperamos. Cuídense mucho en estos días, por favor. Que Dios los bendiga ricamente y que tengan un excelente día.